Un héroe solo es tan grande como el villano que lo desafía, y cuando hablamos de Superman, el mayor símbolo de esperanza de todos los tiempos, es inevitable meter en la conversación a Lex Luthor, uno de los villanos más icónicos de la historia del cine y de los cómics, el cual se encuentra muy al nivel de otros personajes como Doctor Doom o Darth Vader. En los últimos años hemos visto dos versiones muy distintas de este personaje en la gran pantalla. Para empezar, tenemos el polémico Lex Luthor de Jesse Eisenberg en el universo de Zack Snyder, y más recientemente tenemos al nuevo Lex Luthor interpretado por Nicholas Hoult, quien fue el gran antagonista de la cinta de Superman en 2025. Pero aquí la verdadera pregunta es: ¿cuál de estos dos Lex Luthor es realmente el más peligroso? Y para contestar esta pregunta, en este video vamos a hacer algo distinto, y es que vamos a colocar a Lex Luthor de Nicholas Hoult dentro del universo de Zack Snyder para ver hasta dónde podría llegar su alcance, y después haremos lo contrario, llevando a Lex Luthor de Jesse Eisenberg al universo de James Gunn. Sin más dilación, empecemos. A ver, para empezar, ¿qué pasaría si el Lex Luthor de Nicholas Hoult fuera colocado en el universo de Zack Snyder? Hay muchas razones para asegurar que este Lex Luthor no solo habría podido vencer a Superman, sino muy probablemente a toda la Liga de la Justicia. Y no solo eso, creo que el alcance que tendría este Lex Luthor en este universo sería mucho mayor. Para empezar, este Lex tiene las hazañas de haber clonado a Superman a partir de un solo cabello y de haber creado su propio universo de bolsillo. Logró todo esto por sus propios méritos, sin hacer uso de tecnología extraterrestre o tecnología kryptoniana. Además, fue capaz de manipular a las personas con tan solo un mensaje de los padres de Superman. Considerando todo esto, en el universo de Zack Snyder, este Lex habría aprovechado las consecuencias del combate entre Superman y el General Zod para poner a todo el mundo en contra del Hombre de Acero, empezando por el propio Batman. Hay que considerar también que el Superman de Henry Cavill ya vivía sumergido en una especie de crisis existencial que lo hacía dudar constantemente de sus acciones y cometer numerosos errores. Con esto en mente, el Lex Luthor de James Gunn habría destruido mental y moralmente al Superman de Henry Cavill, utilizando una serie de ataques mediáticos cuidadosamente orquestados para desacreditarlo ante el resto del mundo. Además, a diferencia del universo de James Gunn, en el universo de Zack Snyder existe una cantidad considerable de kriptonita en la Tierra. Por lo tanto, con el gobierno de su lado, no me cabe duda de que este Lex habría sabido aprovechar este recurso de una manera mucho más efectiva. Y es que en lugar de incendiar el Capitolio o provocar una pelea entre Batman y Superman como lo hizo el Lex de Zack Snyder, el Lex Luthor de James Gunn habría optado por un enfoque mucho más calculado. Este Lex, al ser mucho más manipulador y estratégico, habría aprovechado a personas como Wallace Keefe, quien ya sentía un profundo resentimiento hacia el Hombre de Acero. Luthor habría canalizado ese odio manipulándolo psicológicamente, y con la kriptonita que tenía a su disposición, lo habría transformado en Metallo, uno de los enemigos más letales de Superman. Y si incluso el enfrentamiento entre Metallo y Superman no lograba acabar con el Hombre de Acero, eso no frenaría en absoluto a este Lex Luthor, ya que en este universo aún tenía otra carta bajo la manga, y esa es el cadáver del General Zod. Y es que si consideramos que este Lex fue capaz de crear a Ultraman con un solo cabello de Superman, con el cuerpo del General Zod habría podido crear un ejército entero de kryptonianos con una lealtad incondicional hacia Lex, los cuales podría usar no solo para acabar con Superman, sino también para capturar a toda la Liga de la Justicia. Y es que con un ejército entero de kryptonianos, la Liga de la Justicia no tendría ni siquiera oportunidad de ponerle una mano encima a este Lex Luthor. Recordemos que tanto en Justice League de Zack Snyder como en la película de Flash, vimos cómo los kryptonianos pueden poner en serios aprietos incluso al propio Flash. Ahora, incluso si la muerte de Superman implicaba también la llegada de Steppenwolf y su ejército de Parademons a la Tierra, Lex fácilmente los habría detenido. Y es que este Lex Luthor, con un ejército entero de clones del General Zod, habría inclinado la balanza por completo a su favor. Basta recordar que un Superman que no se encontraba al 100% puesto que estaba recién resucitado, logró derrotar a Steppenwolf con gran facilidad. Sin duda, el alcance de este Lex Luthor en este universo se extendería más allá de la muerte del Hombre de Acero. Pero ahora veamos el segundo caso, en donde colocamos al Lex Luthor de Jesse Eisenberg en el universo de James Gunn. Bueno, siendo honestos y objetivos, no habría logrado hacer mucho que digamos, puesto que este Lex Luthor no era ni tan calculador ni tan inteligente como el Lex Luthor interpretado por Nicholas Hoult. Además, recordemos que en este universo, la Tierra no cuenta con tantos recursos como en la Tierra del universo de Zack Snyder. Y es que este Lex Luthor en su película consigue en cierta forma aniquilar a Superman por dos razones. La primera es porque contaba con kriptonita, y la segunda es que si bien logró crear a Doomsday, esto lo hizo únicamente gracias a la tecnología kryptoniana. Y es que a diferencia del Lex Luthor de Nicholas Hoult, este Lex no habría podido clonar a Superman, y sin eso tampoco habría logrado ingresar a la Fortaleza de la Soledad para obtener la grabación de Jor-El, ni hacer uso de ninguna tecnología kryptoniana como si lo hizo en Batman v Superman. Ahora, sin la grabación de Jor-El no habría podido manchar la reputación
adaptación de Superman. Sin embargo, me atrevería a decir que muy probablemente este Lex Luthor también habría sido el causante del conflicto entre Boravia y Ahamburg, y con esto buscar desprestigiar a Superman por su intervención en dicho conflicto. Pero por lo que vimos en la película, esto no es causa ni motivo para que el gobierno busque apresar a Superman, y es que incluso el propio Rick Flag Sr. dijo que si bien la intervención de Superman fue ingenua, también fue bien intencionada, y es que en este universo los metahumanos son algo del día a día, al punto que incluso el hecho de que Superman tenga su fortaleza de la soledad en la Antártida, violando 14 tratados internacionales, no fue de mucha relevancia para el gobierno. Además, se deja bastante claro que este Superman es bastante querido y aceptado por el pueblo en general, por lo que veo muy difícil que Lex Luthor logre convencer al gobierno de que Superman pueda representar una amenaza. Por lo tanto, gran parte de sus planes en contra del Hombre de Acero serían por debajo de la ley, de una manera incluso más explícita. Otro punto en contra de este Lex Luthor es que sus planes dependían mucho de la kriptonita, y sabemos por Rick Flag Sr. que dentro de este universo este mineral es tan escaso en la Tierra que ni siquiera se han hallado fragmentos utilizables. Por lo tanto, al igual que en la cinta, muy probablemente este Lex habría intentado chantajear a Metamorfo raptando a su hijo, de manera muy similar a como lo hizo con la madre de Superman para obligarlo a pelear contra Batman en Batman v Superman. Usaría Metamorfo para encarcelar a Superman, pero a diferencia del Lex Luthor de Nicholas Hoult, este Lex no contaba con la capacidad de crear su propio universo de bolsillo, por lo que habría apresado a Superman en alguna instalación en la Tierra. Sin embargo, incluso si esto sucediera, sabemos que a diferencia del Superman de Zack Snyder, el Superman de James Gunn contaba con el respaldo de grupos como la Justice Gang, que incluían a personajes como Mr. Terrific, quien sin duda habría rastreado fácilmente a Superman, ya que se encontraba dentro del mismo universo. Por lo tanto, Lex Luthor tampoco habría podido contener por mucho tiempo al Hombre de Acero. Además, consideremos que personajes como Maxwell Lord, dueño de la Justice Gun, también detestaba a Lex Luthor, por lo que si Mr. Terrific hallara algo incriminatorio en contra del CEO de Luthor Corp, lo habría usado sin duda. Ahora, un punto a favor de este Lex Luthor es que al igual que Superman, él no estaría solo, y es que personajes como Sidney Happerson o Ángeles Pica, quien muy probablemente sí se haya convertido en la ingeniera, puesto que no se deja 100% claro si esto fue obra directa del Lex Luthor o de su empresa, estarían de su lado. Pero incluso con todo este respaldo a su disposición, este Lex Luthor no habría tenido el alcance que tuvo el Lex Luthor de Nicholas Hoult, y es que debemos admitirlo, el claro ganador es el Lex Luthor de Nicholas Hoult. James Gunn nos dio la adaptación del Lex Luthor más peligrosa que hemos visto en el cine, superando con creces al Lex Luthor de Zack Snyder. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué adaptación del Lex Luthor en el cine te parece más peligrosa? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, y si te interesa más contenido de superhéroes, no olvides suscribirte a mi canal. Y recuerda, como siempre, nos vemos en el próximo video.